Bien, tomando en cuenta lo que les había prometido respecto de lo que es la página web que debían construir, o bueno, que yo voy a construir y que les voy a mostrar ese día, les estoy colocando un adelanto de cómo debe funcionar. Estamos hablando propiamente de esto, ¿verdad? De la muestra de una página web funcionando. Dice ver página con script a resolver para la evaluación de laboratorio 2. Se harán varios cuestionamientos acerca de cómo funciona y cómo se implementó. Voy a mostrarles la muestra de este programa, de modo que puedan verlo nada más. Eh, de preferencia crear uno, ¿verdad? Una página igual. De modo que no estén en cero a la hora de que se les hagan los cuestionamientos directos. Eh, Voy a abrir la página. Yo lo tengo organizado de tal modo que tengo el index y tengo dentro de la carpeta scripts el script que he creado para el mismo, ¿verdad? Para la página, el que le da la vida a la página web. Voy a abrir para empezar la página con el programa incorporado. Acá dice el día que naciste. Luego dice lo siguiente: ingresa la fecha de tu nacimiento en el formato día, mes, año, o en el formato mes, día, año. En el primero, pues separados por guiones, y en el segundo separado por eh, lo que son las diagonales. Algo que quiero explicarles respecto de cómo funciona el programa es que, como se habrán dado cuenta en el primer video, en el uso del tiempo en Java, eh, se había trabajado con fechas como regularmente lo trabajamos nosotros acá, ¿verdad? Día, mes, año, separados por diagonales. Pero eso es gracias a que usamos un método que se conoce como Simple Date Format. Pero en el caso de JavaScript estuve yo buscando algún método que me permitiera hacerlo y no lo hallé. Encontré una línea de código que me permitía a mí invertir lo que era la forma en la que iba a introducirse la fecha, pero no logré corregirlo de modo que fuera con diagonales, solamente me lo acepta con guiones. Es un poquito complejo, igual no veo yo que haya necesidad de integrarlo. Y inmediatamente les voy a mostrar cómo es que está estructurado y el hecho de que no hay obligación de que lo incluyan, ¿verdad? Propiamente lo que corresponde a ingresar la fecha en este formato. Porque el que va a ser ingresado con este formato, si es obligatorio que ustedes lo trabajen. Ahora bien, probemos para empezar cómo funciona, ¿verdad? Comienzo yo escribiendo la fecha en que nací. Digamos que yo nací el 1 de febrero del año 1982 y le doy calcular. Dice, tú naciste el día lunes. Y si lo corroboramos acá, a ver, para el año 1982, acá está, para febrero de ese año, cabal el día lunes corresponde al día 1 o el día 1 corresponde al día lunes. Entonces sí coincide, ¿verdad? Lo que nos hace pensar que sí funciona. Ahora voy a probarlo con las diagonales, solo que en este caso tendría que ingresarlo en el formato mes, día, año, es decir, el 02, 01 y 1982. ¿Por qué ingresarlo en este formato? Resulta que como todo es dominado por el sistema inglés, en Estados Unidos se maneja el tiempo de este modo. Bueno, más se maneja en el modo, sí, este es el que más se maneja, ¿verdad? El de el mes, el día y el año.
Aún así, Java maneja de forma generalizada que si uno quiere ingresar una fecha, la tiene que ingresar de modo que se lea año, día y mes, lo cual es un poquito más irregular para nosotros. Esa es la razón por la que estamos utilizando este formato de fecha, ¿verdad? Ya que Java ha sido designado o primitivamente o u originalmente Java maneja de esta forma las fechas. Y solo por medio de funciones, por medio de métodos, nosotros podríamos reformatear las fechas y cambiar de ubicación los días, los meses y los años, ¿verdad? Vamos a probar, calcular, aquí está. Tú naciste un día lunes, lo cual corresponde, ya vimos que la fecha esta sí corresponde. Bueno, estamos asegurándonos con esto de que sí funciona. Ahora, ¿cómo fue hecho el programa, verdad? Para empezar, indicarles que la página web ha sido creada mediante una cierta estructura, eh, en la cual yo no estoy incorporando nada de programación directamente acá, solamente estoy creando los objetos que se van a utilizar. La forma en la que se integró el script acá es por medio de un script externo. Un script externo significa que propiamente el programa no está metido en la página web, sino se invoca mediante una línea de código. Comienza el HTML, head, el título, el uso del tiempo, que es el nombre del título, y luego aquí en la parte del encabezado todavía se hace la siguiente indicación: script time, text, JavaScript. Es decir, estoy queriendo integrar script del tipo texto y que corresponde al lenguaje JavaScript. Esto ya sabemos, SRC significa source, que significa el recurso está en alguna cierta ubicación, ¿verdad? Y el recurso está en una ubicación esta, ¿verdad? Que es scripts, día, semana, JS. Es decir, que dentro de la carpeta raíz, del directorio raíz, tenemos nosotros una carpeta que se llama script. Y dentro de scripts tenemos el archivo día de semana. Si ustedes se dan cuenta, se ve como un gusanito. Bien, aquí viene lo siguiente: script type, text, JavaScript. Vuelve nuevamente a nombrarse, aunque esto realmente no es obligatorio a hacerlo, ¿verdad? No sé por qué todavía lo integré nuevamente yo. Y acá se llama lo siguiente: se invoca una función que se llama recoger datos. Esta función recoger datos, ¿dónde está ubicada? Nosotros estamos llamando el archivo del programa o el archivo del script mediante esta línea, ¿verdad? Y estamos especificando dónde se encuentra. Ahora, mediante esta línea, la de aquí abajo, estamos nosotros ya invocando una función que está dentro de este archivo, ¿verdad? Si nos damos cuenta nosotros, si queremos abrirlo, voy a abrirlo en este momento. A la hora de editarlo nos damos cuenta de ese otro aspecto, ¿verdad? De ese detalle. Vean ustedes que la función que le da vida a este programa es recoger datos, es decir, en sí el script se llama recoger datos. Ahí está. Bien, entonces vamos a seguir viendo lo que hemos escrito. Dentro de la página web, yo comienzo el cuerpo. Estoy cerrando aquí el head y luego comienzo el body. Yo estoy asignando ciertos colores, un estilo para los márgenes y todos los demás aspectos. ¿Ya? Estoy estableciendo también este párrafo en el que el día que naciste es un título, ¿no? Luego acá aparece el form name F1. No recuerdo si habíamos trabajado formularios con ustedes, pero cuando nosotros creamos un formulario, pues le damos un nombre. ¿A qué nos referimos con un formulario? Si ustedes se dan cuenta acá, tenemos nosotros un control de formulario. Esto, propiamente el hecho que tengamos nosotros un cuadro de texto donde se pueda ingresar datos,
y un botón para poder manejar este cuadro de datos o este cuadro de texto, pues ya esto lo convierte en un formulario, este conjunto de objetos, ¿verdad? En lo que es el lenguaje HTML se tiene la costumbre de que si yo voy a ir integrando varios formularios, los puedo ir identificando con un nombre, ¿verdad? En este caso, le estoy dando un nombre, el nombre F1 a mi formulario que está integrado solo por el cuadro de texto y el botón, ¿verdad? Luego, por medio de estilo, estoy también dándole forma al texto que dice ingresa la fecha de tu nacimiento. Ya esto es dentro del formulario, ¿verdad? Aquí está escrito lo que estaban viendo ustedes, lo del día, mes, año, o en el formato mes, día, año. Luego viene acá lo siguiente, mediante la indicación center, estoy haciendo que quede centrado el formulario, o sea, el cuadro de texto. Y acá estoy creando el cuadro de texto. Para crear el cuadro de texto tuve que utilizar esa pequeña codificación, la que estoy resaltando en este momento, ¿verdad? Aparece como input is txtfetch. Input es la indicación que me permite crear un cuadro de ingreso de datos, pero todavía tengo que definir de qué tipo va a ser. Escribir solo input no nos indica que va a ser un cuadro de texto. El ID o el id tiene que ver con el nombre que le estoy asignando a este cuadro de texto, ¿verdad? Que para el caso particular acá, pues se va a llamar txtfecha, ¿verdad? Es decir, estoy creando un formulario que se llama F1. Dentro del formulario F1 estoy creando un cuadro de texto que se va a llamar txtfecha. Acá es donde nosotros tipificamos el tipo de control de contenido. Donde dice type text. Si yo aquí lo declarara como type button, como type, o bueno, más bien como type options o alguna otra opción, alguna otra forma, si en type le diera alguna otra indicación, eso cambiaría el tipo de control, no sería un cuadro de texto, sino lo que yo decidiera en un momento dado. Luego viene lo siguiente, dice size 10, nada más tiene que ver, bueno, esto ya lo habíamos trabajado cuando nosotros creamos aquel reloj que se actualizaba constantemente. También le estamos dando un tamaño 6, ¿verdad? Style, font size 32. Yo lo estoy designando mediante estilo un tamaño 32 y un color navy, es decir, un color como azul marino. Y ahí termino lo que es parte de la indicación del cuadro de texto, nada más, parte del formulario. Otra vez mediante center estoy creando otro tipo de ingreso de datos. Se dan cuenta acá, estoy creando otro input, solo que en este caso es de un type button, es de un tipo botón, ¿sí? Y también tiene un nombre. En este caso, la forma de identificarlo es mediante la palabra name, es decir, el nombre del botón es botón 1. Y luego una indicación muy importante. OnClick es una directiva del DHTML que lo que permite es establecer un evento o un método para lo que es el botón 1, que lo que significa es que a la hora de presionar el botón se realice una cierta acción. Eso es lo que significa. OnClick significa hacer un clic, a la hora de hacer un clic, así. A eso se le llama OnClick. Entonces, al evento OnClick le estamos asignando una, una programación y estamos estableciendo que se ejecute un pequeño programa que se conoce como recoger datos. Recuérdense ustedes que ya habíamos nombrado y habíamos invocado recoger datos aquí arriba. Entonces solo nosotros validamos esta función dentro de la página aquí arriba
y ya en la parte de aquí abajo directamente lo estamos utilizando, ¿ya? Entonces es obligatorio tanto nombrarlo ahí arriba como aquí abajo. Ahí arriba para poderlo validar y aquí abajo ya para utilizarlo, ¿verdad? Dentro del botón 1. Luego esto que dice value calcular, lo que significa es el valor o el nombre que va a tener el botón. Si ustedes se dan cuenta acá, el botón tiene la palabra calcular, ¿ya? Entonces el hecho de escribir value calcular significa colocarle esa indicación como rótulo al botón, ¿verdad? Eso sería únicamente. Luego cerramos ahí la indicación center de propiamente del botón, cerramos el formulario acá y queda. De ahí luego viene solo lo de siempre, cerrar body y cerrar HTML. Esto es así de sencillo como tendríamos nuestro programa para ese día, y ya sería la indicación de poderlo explicar el día del examen, ¿verdad? No se olviden de crear eh, su cuestionario tanto para lo que es el lenguaje Java como para lo que es el lenguaje JavaScript, que es lo que yo les he pedido como actividad de zona, aquí arriba. Dice realizar un cuestionario de 50 preguntas sobre el libro Aprenda Java como si estuviera en primero, solo desde la página 1 a la 94, que son temas con los que habíamos trabajado. Luego dice realizar un cuestionario de 20 preguntas sobre el libro JavaScript, que se les entregará. Este libro yo recuerdo haberse compartido antes, si no voy a asegurarme de que lo tengan ya en estos días, ¿verdad? Yo diría el día de mañana más tardar. Conste que hoy estamos a 2 de noviembre. Bien, entonces únicamente sería darles a conocer esto. Ahora bien, bueno, lo que sí era más importante, estaba olvidándolo, es cómo funciona la función, valga la redundancia, recoger datos. Es similar a lo que es el razonamiento en Java respecto del programa que se había creado desde la consola. Bueno, recordemos que esto es lenguaje JavaScript. Acá establecemos mediante esta línea una función cuyo nombre va a ser recoger datos, ¿verdad? Esta es la forma de declarar una función. Y luego aquí, mediante llaves, donde empieza y donde termina. Estamos declarando variables. La forma de declarar variables en JavaScript es escribir var y escribir las variables que vamos a utilizar. Aquí es un poco más sencillo, solo estoy utilizando 3 variables, no es tan complicado como en el lenguaje Java. Estoy declarando fecha, X y D. Si se dan cuenta, en JavaScript no necesito yo tipificar las variables, es decir, declaro las variables, pero ya luego a la hora de asignarles valor, automáticamente las tipifico. Así como acá, X va a ser una nueva array, es decir, una nueva matriz. Es similar al razonamiento en Java. Estoy creando un nuevo array, cuyo index 0 va a ser domingo, index 1 es lunes, sucesivamente hasta llegar al sábado, ya que va a ser el index 6. Acá viene algo importante, dice fecha es igual a new date. Ya aquí estamos tipificando fecha, ya le estamos declarando como tipo date, es decir, tipo fecha. Y luego acá de una vez le estoy asignando valor. Acá donde dice f1.txtfecha.value. ¿Qué significa esto? Que yo le estoy asignando el valor a new date. Como valor le estoy asignando yo el dato que se vaya a ingresar en el formulario. Por eso, si se dan cuenta acá, dice que dentro de F1, recuérdense ustedes que F1 es el formulario, y según la jerarquía de objetos, F1, que es el formulario, tiene dentro de sí a txtfecha, que es en sí el cuadro de texto. Se recuerdan que eso es todo, ¿verdad? O sea, acá se recuerdan que mi formulario es F1, y luego que estoy creando acá el primer input, que era input id txtfecha.
Entonces esto tiene que coincidir literalmente, ¿verdad? Si no coincide literalmente, pues no va a funcionar. Ya, entonces esa es la indicación que debemos tener presente. Esto es lo que me permite a mí darle valor a la variable fecha. Entonces repasando, yo estoy diciendo, fecha va a ser igual a una nueva fecha cuyo valor va a ser el que esté ingresado en el formulario 1, en formulario F1 y en el cuadro de texto txt fecha, eh, de cuyo valor que esté ingresado ahí se lo estoy asignando a fecha, ¿verdad? Ahora, esto es lo que yo les decía que para mí no es obligatorio porque de hecho no sé ni cómo explicárselos. Esta otra indicación donde dice replace diagonal, luego diagonal inversa de 2. La verdad no comprendo cuál es el sentido de lo que son estas instrucciones. Solo explicarles, solo decirles que esto es supuestamente la codificación, o no supuestamente, sino es realmente así. Es la codificación que yo estoy utilizando para poder validar las fechas en este formato, el de día, mes y año, ¿sí? Solo que, dado que les digo, yo estuve dándole vuelta y vuelta, no le comprendí mayor cosa el significado, por lo mismo es que yo no se los estoy solicitando, ¿verdad? Es decir, el programa de ustedes quedaría así de sencillo, ¿verdad? Es decir, como les estaba planteando al principio, fecha va a ser igual a una nueva fecha, cuyo valor va a ser el que esté ingresado en el formulario, en el cuadro de texto fecha, txt fecha, en el formulario F1, ¿verdad? Va a ser así de sencillo, no utilizando toda esa instrucción que yo tenía agregada también, ¿verdad? Vamos a tratar de entender el programa solamente así y entonces no va a ser obligatorio que en la página que ustedes vayan a crear solo para ver cómo funciona y que sepan responderme preguntas, esté por fuerza esta indicación, ¿verdad? No vamos a utilizar esta forma de ingresar texto o la forma de ingresar fecha, porque les digo que no, la verdad yo no sé cómo explicarlo. Bien, luego viene la indicación de la siguiente. A la variable D le estamos asignando un valor y dice lo siguiente. Para la variable D el valor es fecha.getDate. ¿Qué significa esto? Se recuerdan que fecha es una nueva fecha, ¿verdad? Es esto. Y que tiene asignado el valor, como valor la fecha que nosotros hemos ingresado en el cuadro de texto, ¿verdad? Acá. Entonces nosotros estamos estableciendo mediante esta pequeña instrucción obtener el día que le corresponde a esta fecha, el día de la semana que le corresponde a esta fecha. Es similar al método que utilizamos en lo que era el lenguaje Java, en el que nosotros utilizábamos day of week, solo que en este caso es un poquito más resumido, más corto, solamente se llama get day, pero es lo mismo, ¿verdad? Entonces, mediante esta instrucción nosotros lo que estamos haciendo es lo siguiente. A la fecha que estamos nosotros en este momento ingresando a la página, digamos, lo que hacemos es establecer el día de la semana que le corresponde, es como ver esta matriz, ¿verdad? Este calendario. Mediante esta pequeña instrucción, mediante esta función o mediante este método, nosotros estamos solicitando que se establezca el día de la semana que le corresponde. Y eso lo que da como resultado al final es solo un número entero. Solo que se recuerda que yo les había dicho que el primer día de la semana en informática es el domingo, no el lunes, ¿verdad? Entonces, si fuera el domingo sería 0, acá. Si fuera lunes, 1, 2, 3, 4, hasta llegar al sábado, que sería el 6, ¿ya? Entonces, es lo que debemos tomar en cuenta. En el caso del lenguaje JavaScript, sí, el valor que nos da esta función es un número desde 0 a 6. No así en el caso del lenguaje Java, si se recuerdan, yo se los estaba explicando, que en el lenguaje Java me tira una indicación
desde el número 1 hasta el número 7. Ya esta función propiamente habla de obtener el día de la semana al que le corresponde la fecha que uno esté pasando. Y luego esta indicación, alert. Alert lo único que hace es generarme una alerta, es decir, un pequeño mensaje en pantalla. Y en este caso sí es sencillo, yo solo estoy pidiendo que como mensaje me esté colocando lo siguiente: tú naciste un día, acá, este es una cadena de texto que estoy colocando literalmente, y le estoy concatenando por medio del operador más, lo siguiente: x, d. Es decir, yo estoy pidiendo lo siguiente, que me extraiga el valor de d, que sería un valor entero, si tomamos en cuenta la línea inmediatamente de arriba, el valor entero que va desde 1 a... sí, sería así, ¿verdad? Desde 1, perdón, es desde 0 a 6, respecto de los días de la semana, que me extraiga ese día de la matriz X. Tomen en cuenta, recuérdense que la matriz X es esta. X es una matriz que lleva dentro de sí como valores los días de la semana, es decir, tiene 7 diferentes valores. Entonces lo que yo estoy indicando acá es que me extraiga el valor cuyo índice sea D en X. ¿Y cuánto vale D? El número de día de la semana que le corresponde según la función getDay. ¿Sí? No es muy complicado, en este momento no soy muy concentrado yo como para decírselos un poquito más detenidamente, pero si le prestan atención al otro video en el que yo estaba explicando lo de la resolución del mismo problema en el lenguaje Java, pues se van a dar cuenta que es el mismo razonamiento, ¿verdad? Voy a hacer el último intento. Estamos hablando de extraer el valor cuyo índice sea D en X. Eso es lo que significa esta instrucción. D decimos que tiene como valor el número del día de la semana que le corresponde a la fecha que nosotros hemos ingresado. Y eso se extrae aquí, ¿verdad? Mediante getDay. ¿Ya? Y lo que es la matriz está aquí, la matriz X, que tiene todos estos valores, ¿verdad? Desde domingo hasta sábado. Esto sería únicamente lo que habría que resolver. Y luego el día del examen yo les voy a hacer preguntas. Todavía estoy decidiendo si van a ser verbales o escritas. Lo más probable es que van a ser escritas porque así tenemos nosotros constancia de lo que se está haciendo. A lo verbal es difícil, solo que se grabara la conversación para establecer si se hizo correctamente o no, ¿verdad? Bueno, lo dejamos hasta ahí. Yo solo esperaría que estén estudiando lo suficiente, así no van a tener problemas. Nos veremos el día de la evaluación. Gracias.